¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, primero agradecer a Cristian la invitación. Cuando me dijo de su propuesta, a mí me pareció bastante interesante poder venir a compartir de una manera práctica las experiencias que uno tiene en obra, ¿no? Y mientras hacía yo la presentación, que es realmente corta, me recordaba la experiencia que había tenido yo en esta obra, y de verdad que recordar es volver a vivir, así que voy a volver a revivir esos momentos en obra que realmente fueron bastante estresantes. Hubo muchas cosas rescatables. Finalmente la obra se terminó. Este es el sótano. Para empezar, este proyecto era 8 sótanos, tenía 13 niveles arriba. Todos los sótanos eran losas postensadas macizas, y los niveles superiores del nivel 1 hasta el nivel 13 eran solamente vigas postensadas con losa aligerada. Este es el plano típico del sótano. Si pueden observar en el núcleo, este es el núcleo de la zapata principal, el núcleo del edificio. Todo esto era muro, pantalla, muro anclado. Aquí teníamos otro sótano, pero que era de una construcción independiente, porque acá teníamos una junta estructural. La obra tuvo que ser dividida en este eje al tercio de esta viga. Más o menos le estoy haciendo una descripción rápida para que puedan captar la idea final, ¿no? En esta zona estaba colocada la faja transportadora para la eliminación del material, y aquí había una rampa que solamente era de apoyo para ir sacando el material, pero la finalidad era de que la obra se terminaba con la faja transportadora. La programación de la obra inicial en la etapa de la propuesta estaba clara, los hitos estaban claros, los tiempos estaban ajustados. En el momento de la ejecución de la obra se tomaron medidas analizadas, yo creo que intempestivamente, debido a que el movimiento de tierra aquí no salió en la fecha prevista, el contrato no estaba bien dado con la empresa que iba a hacer el movimiento de tierra. Entonces nos vimos obligados a tomar la decisión del núcleo de la zapata, iniciarla pero cortándola al tercio y dejar mechas para colocar conectores y terminar de hacer el núcleo aquí, ¿no? Este cambio impactó bastante en la obra, y finalmente les voy a poner una fotografía de cómo nos vimos después. Tenemos aquí un desfase de 6 niveles. Este es el eje amarillo que ustedes visualizaron anteriormente, y este de acá es el otro sector que no podía llegar al tiempo y que nosotros tuvimos una paralización de obra por el estructural, porque teníamos demasiado desfase y estábamos sufriendo asentamiento en esta zona. ¿Cómo empezaron los problemas del desfase? Inicialmente en el plano, en esta zona empezamos a hacer los primeros vaciados de la losa postensada. La sectorización, inicialmente la habíamos proyectado, pero ustedes saben que los tendones en una losa postensada tienen que llegar o después de haber vaciado la losa, tiene que llegar a un 75%, 80% de resistencia para poder hacer el tensado. En este sentido, cuando hicimos los primeros vaciados, se hizo, por decir, estaba dividido así: 1, 2, 3, 4 y 5 sectores, hasta aquí. Los primeros tendones se colocaron y se vació solamente este paño, se dejó esto, se aseguró y se continuó con el segundo vaciado, pero el tiempo de vaciado, de resistencia de esta con este paño ya no era el mismo. Entonces, si ustedes tensaban aquí, teníamos que esperar el tiempo también para acá, entonces no se podía tensar y empezamos a sufrir un retraso. Esto fue consecutivo en toda esta zona. Entonces, eso finalmente ocasionó que tuviésemos un retraso como que aproximadamente una semana, tampoco nos fue tanto. Terminamos de hacer el vaciado de ese primer nivel,
consecutivamente subimos el segundo vaciado, el segundo nivel que ya sería el sótano 7, el sótano 8 está vaciado, subimos el sótano 7, y en el sótano 7, en el momento del vaciado, como ya habíamos tensado el primer nivel, no, sí se aplicó. Además, teníamos las bandas de vaciado en ambos sectores. Se aplicó esto, sino que nosotros tuvimos un cambio en la sectorización. Fue un tema, bueno, de decisiones que en este momento pues ya no me deja entender, ¿no? Ya, pero bueno, cuando estábamos en el segundo vaciado, o sea, que era ya el sótano 7, ya habíamos tensado el sótano 8 y procedimos a sacar el 50% del apuntalamiento, que era lo que se había coordinado con la empresa del post-tensado. Pero sin embargo, cuando se produce el vaciado y estamos en el control del apuntalamiento, los puntales empezaron a deflectarse ligeramente, pero inmediatamente tuvimos que regresar a apuntalar la zona y volver a apuntalar al 100%. Ya teníamos 2 niveles apuntalados del 100%. Empezamos a ver todos los motivos por los que había sucedido esto y hubieron idas y venidas de ideas, ¿no? Que habíamos apuntalado contraterreno, que los puntales estaban separados, estaban muy distantes, que no estaban en la distancia. Lo habíamos hecho con los planos de la empresa que nos había dado el encofrado, pero igual. Y aparte, la empresa del post-tensado siempre mantuvo su postura y dijo que la losa ya estaba recibiendo la carga y que debería funcionar. Entonces, cuando procedimos ya a hacer los siguientes vaciados ya en el sótano 6, nadie quiso asumir el riesgo y los dejamos todo apuntalado al 100%. Decisiones, falta de experiencia, pueden haber muchos puntos de vista, pero la consecuencia fue que teníamos encofrado atrapado, teníamos apuntalado casi 3 niveles, tuvimos que traer puntales adicionales que no estaban dentro del presupuesto y que sí fueron bastante perjudicables para la obra. En lo consecutivo se solucionó porque ya habíamos agarrado el tren, la sectorización la teníamos clara, ya se había tomado la experiencia, pero nos costó casi cerca de un mes. Estos son los puntos que he tocado. Hay otro punto que también aquí quedó y que sí es bueno recalcar, ¿no? En el sótano 8 nosotros teníamos una cisterna que era de un tamaño bastante considerable y que estaba encima de la gran zapata que teníamos que vaciar. La cisterna solamente se vaciaban los muros perimetrales y no se vació la zapata. Se puso apuntalamiento de doble altura y se procedió a vaciar las losas del sótano 8. Esta cisterna se quedó sin vaciar hasta después que nosotros estábamos paralizados en el nivel 6. O sea, cuando tuvimos esa paralización de obra, se aprovechó todo el personal que teníamos ahí parado para recién bajar el sótano 8 y terminar de solucionar el sótano 8, que prácticamente era tierra de nadie porque estaba abandonado. Estos son los puntos de mejora. Nosotros, en la empresa con la que construimos este edificio, se aplicaba bastante el sistema Last Planner. Y es bueno acotar que pues, la gente habla mucho del tema Last Planner, pero nadie lo aplica como debe ser. Hacen su trabajo semanal, no sé si me ayudas con el término, Cristian, el Last Planner, el look ahead, perdón, el dichoso look ahead, pero simplemente lo hacen, lo imprimen por cumplir, pero nadie lo aplica realmente como debe ser. Y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué no lo aplican si realmente ayuda a que sea más productivo? Y eso lo demostramos en este proyecto. Empezamos como medida, como mejora, reunirnos todos los días a fin de turno con todos los últimos planificadores, que son los capataces, los jefes de grupo,
las subcontratas que estaban más involucradas, que en este caso era el postensado, los instaladores, y estaba liderada esta reunión por el ingeniero de producción, el ingeniero de campo. Teníamos una pizarra acrílica donde ya estaba plasmado el plano y donde con colores sectorizábamos el trabajo del carpintero, el fierrero por secuencias de tiempo, ¿no? Por horas, poníamos la cantidad de personal en cada elemento, en cada estructura. Había una columna, podíamos 2 carpinteros que van a estar acá en tanto tiempo, tienen que salir y de ahí se tienen que pasar a la siguiente placa y de ahí pasan a la viga, o sea, todo completamente detallado en una secuencia de trabajo. Y esa reunión la hacíamos con los capataces y nadie imponía nada, ¿no? O sea, nadie le decía, ¿estás obligado a hacer esto? No, se veía la productividad con ellos mismos y ellos aceptaban y era una reunión en la que todos participaban y todos estaban de acuerdo, entonces no había ninguna imposición, porque mucho sucede también eso, ¿no? Que los capataces dicen que siguen el momento, pero después no lo ejecutan, pero acá era diferente, había un compromiso y se logró ese compromiso en la obra. Terminábamos las reuniones. Las primeras reuniones fueron como de 2 horas, 2 horas y media hasta lograr tener un consenso. Se imprimían los planitos y todos a colores y al día siguiente a las 7:30 de la mañana, 7:15 terminaba la charla de seguridad y todos pasaban con su plano en mano y ya sabían la distribución y la oposición de dónde iban a trabajar. Se cumplían las metas y así fue que logramos tener la secuencia de trabajo. Nosotros hemos llegado a vaciar en este sector y en ambos sectores realmente, alrededor de, en cada sector, 1000 metros cuadrados a la semana. ¿Ya? Y teniendo en cuenta toda la sectorización y estos puntos, estas reuniones de producción que teníamos todos los días, se tocaban todas las interferencias y todo lo que podíamos anticipar a lo que iba a suceder en la obra. Entonces realmente fue muy productivo y fue lo más rescatante que tuvimos, ¿no? Este fue uno de los atrasos, bueno, uno de los puntos que realmente nos atrasaba en el proceso de producción. El tema del tensado, de dejar las cajuelas limpias, que no tengan rebaba, de mantener las alturas de los vaciados en las losas. Eso era algo que siempre nos estaba retrasando y ese era uno de los principales puntos de control, ¿no? Algo que tuvimos que tomar como medida en la obra fue capacitar a todo el personal, ¿no? Por lista y verificar que nadie pase de esa capacitación de cómo se manejaba un sistema posttensado, cuál era el procedimiento, cuál era en qué nos podía a nosotros perjudicar el hecho de que algún carpintero vaya y desapuntarle cuando eso no estaba tensado, o el hecho de que en el momento del vaciado no se respeten las alturas de vaciado. El que no se respete la altura de vaciado en un tendón y que los 5 centímetros queden muy expuestos al tendón es realmente grave en el momento del tensado, ¿no? Se puede salir disparado. La empresa contratista del tensado no quería ir a tensar, entonces teníamos que hacer retrabajos, teníamos que regresar. A veces hasta hemos tenido que picar losas cuando hicimos mal el procedimiento y volver a colocar el tendón. Entonces realmente eran puntos que nos retrasaban bastante en obra. Entonces ese fue un punto de control bastante puntual que tuvimos en obra. Y finalmente, después que terminamos todo el casco, cuando pensábamos que ya habíamos terminado con el gran dolor de cabeza y entramos a los acabados, todos los contrapisos empezaron a cajonearse. Se tuvo reuniones, opiniones. Nunca supimos exactamente qué sucedía porque respetábamos los procesos de vaciado y la conclusión que llegamos fue que nuestro edificio está en constante vibración. Procedimos a hacer vaciados de contrapiso en las zonas de que se rajaban, hacíamos cortes con la cortadora, inyectábamos Cicadur para lograr pegar. Prácticamente el contrapiso que tuvimos en ese edificio, todo era pegado. No era un proceso simple. Realmente fue bastante complicado trabajar con esto. Como les digo, no llegamos a saber realmente el motivo final de por qué tanto cajoneo en este edificio, ¿no? Bueno, espero que esta pequeña presentación haya sido al menos de algo que haya podido compartir con ustedes, ¿no? Gracias.
Es cierto de que el contrapiso, cuando uno coloca, tiene por llamarlo, un coeficiente de dureza diferente a, por ejemplo, a una losa tensada. Y esa es la razón por la cual normalmente todos los contrapisos que van sobre una losa tensada siempre van a tender a separarse. Como nosotros solucionamos este problema realizando el acabado directamente en la losa ya tensada. Y nos resultó de mejor manera porque las reparaciones que se llegaron a realizar ya eran más de forma que de fondo, ¿no? Bueno, este edificio, todo el edificio ya estaba tensado. Es más, hasta ya se le había echado el concreto líquido que se le echa en los tendones para terminar el procedimiento. Pero igual el cajoneo lo tuvimos cuando ya estábamos haciendo acabados en el nivel 11, 12, ¿no? Entonces, asumimos que por el constante movimiento de obra, porque entraban y salían camiones, descargaban y todo era tensado, o sea, que había vibración y que eso podría haber ocasionado esos cajoneos, ¿no? Ok, ¿quién desearía, cuál era tu nombre, disculpa? Roberto Carvajal nos acaba de dar también, complementar la idea que Cintia nos ha compartido. ¿Quién quisiera complementar o de repente, sí, por aquí? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. ¿Tu nombre? Víctor Cabaña. Buenas noches. El tema del cajoneo en los contrapisos también me ha sucedido en un edificio para oficinas, 7 sótanos y 10 pisos. Lo que sucedía era que la contratista estaba haciendo retrabajos como demolición de muros y estaba de alguna manera en varios puntos generando vibración. En paralelo comenzaba a hacer los contrapisos. Terminó de vaciar los 10 niveles de contrapisos y no te miento, pero el 80% de los contrapisos tenían cajoneos. 2 veces vaciaron en mi edificio el contrapiso. Entonces la vibración es muy importante. Las actividades en paralelos tienen que, digamos, disociarse con mayor cuidado, porque si no te generas retrabajos y lamentablemente sí, la contratista perdió mucho en esos retrabajos, ¿no? Sí. Justamente el punto que tú indicas fue también uno de los que analizamos. Andábamos demoliendo en todos lados. Yo creo que era eso también, ¿no? Me parece importante tu presentación porque aparentemente no eres la única que ha pasado por ese problema. Acá hay 2 personas más que comparten con nosotros esas experiencias y es un poco lo que queremos rescatar, ¿no? ¿Por qué negarnos a que las cosas salen excelentes cuando no necesariamente es así, ¿no? Y lo que está compartiendo Cintia me parece muy, muy importante porque yo creo que con esto vamos a, en cierta forma, evitar al menos un caso que vuelva a ocurrir. Al menos un caso, con un caso yo creo que voy a estar muy contento porque estamos contribuyendo con un proyecto. O sea, imagínense levantar todos los contrapisos. ¿Cuántos metros cuadrados tenías? 2.000 metros cuadrados por nivel. Por nivel. Sacan sentado, por favor, a nadie parado. Es un número importante. Y considerar que en el momento de la demolición tienes que sacarlo, lanzarlo, no puedes hacer ruido porque era un edificio en San Isidro. Entonces realmente era bastante tedioso, ¿no? Todavía falta. Sí. Bueno, soy Víctor Capana nuevamente. Quería hacerte una consulta. Por tu experiencia que has tenido en este edificio, escuché que habías utilizado faja transportadora. ¿Cuáles son las paradas más incidentes y a qué se ha debido tus paradas respecto a la eliminación utilizando esta faja transportadora y qué tipo de faja has utilizado? Mira, el problema más importante fue en el contrato que se hizo con la empresa que hizo el trabajo. Porque nosotros, o al menos se sabía que los tiempos estaban ajustados, ese contrato debió haber sido bastante analizado para tener una penalidad con esa empresa. Cuando la faja se malograba por piezas, temas mecánicos más que nada, demoraban 1, 2, 3 días y nosotros nos jalábamos los pelos y ellos estaban muy tranquilos porque no tenían ninguna penalidad. Y en el momento que nosotros íbamos a oficina técnica y decíamos, queremos ver el contrato, o sea, ¿por qué no podemos aplicarles o ajustarlos más para que ellos puedan acelerar el trabajo?
se agarraban la cabeza y lo único que decían, bueno, cumplimos con lo que más le importa, ¿no? El costo. O sea, se ajustaba el costo, era lo que necesitábamos. Entonces, yo creo que ese fue el punto más crítico, ¿no? El tema del contrato. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Alguna pregunta para Cintia? ¿Sí? Sí, buenas noches. Felicitaciones por su exposición. Quería hacer una consulta. En una de las primeras diapositivas pones que el atraso se debió a que el contratista había incumplido con los plazos, con la forma como ustedes habían considerado que iba a hacerse la extracción de las excavaciones, ¿no? ¿A qué se debió eso y bueno, y cómo lo solucionaron? ¿Cómo llegaron a tener un acuerdo luego con el contratista? Mira, el contratista se tomó su tiempo. Nosotros, cuando decidimos, no podíamos retirar al contratista porque nos estábamos ajustando más en el tiempo. Tuvimos que dejar que ellos terminen su trabajo, pero sacamos la faja transportadora porque no funcionaba. Entonces, tuvimos que terminar de hacer el movimiento de tierra solamente con transporte de camiones. Si nosotros teníamos previsto el edificio, el casco tenía previsto terminar en diciembre. Lo terminamos como 3 meses después, a pesar de todos los problemas que tuvimos. Pero finalmente la decisión que tomamos nosotros de continuar con la rampa y terminar con la rampa nos trajo como consecuencia la desnivelación de los 6 pisos que hemos visto, ¿no? Que nada fue eso, no pudimos mitigar de otra forma. Buenas noches. Yo quería preguntarte si llegaron a identificar la razón por la cual, digamos, hubo el cajoneo. ¿Fue solo la vibración o quizá usar un curador químico? O sea, ¿llegaron a determinar a ciencia cierta lo que había pasado ahí? Justo lo que conversábamos con Víctor, ¿no? Tuvimos varios puntos, entre ellos que era por vibración, ¿ya? Pero lo que utilizamos para pegar el contrapiso prácticamente fue un adherente, usamos Zika, ¿no? Fue lo que tuvimos que usar. También se invirtió bastantes horas, hombre, en ese trabajo. Se tenía a cada 2 metros a los trabajadores arrodillados inyectando Zika, como pegando con goma. Fue la solución que tuvimos que hacer. Porque a mí me pasó algo parecido en un edificio de 12 pisos, ya era un poco más chico que el tuyo, y tuvimos que sacar todos los contrapisos, pero que había pasado que habíamos puesto curador en vez de usar agua, ¿no? Y arrocera, ¿no? Para curarlo tradicionalmente habíamos puesto un curador químico. Y al parecer había quedado una película sobre la superficie de concreto. Al momento de colocar el contrapiso, al final todo se cajoneó. Entonces, no sé si eso le pasó a ustedes también. Nosotros usábamos un adherente. Hicimos todo el procedimiento con todos los procesos de calidad para identificar el problema, pero no funcionó. O sea, finalmente la conclusión era que se dio por vibración. Un minuto para una pregunta, comentario adicional. ¿Sí? Buenas noches, Cintia. Si pudieras volver a empezar a hacer ese proyecto desde cero, ¿cuáles serían las estrategias que tomarías para no tener esos retrasos? Un punto muy importante que siempre pensé es que, si bien es cierto, este proyecto tenía un gerente de obra, un jefe de obra y tenía 2 ingenieros de producción. A veces, y yo creo que muchos de ustedes cometen el error de obviar a las personas involucradas en el problema para tomar las decisiones. Las personas que de repente que pensaron que en su momento estaban tomando la mejor decisión para cambiar el cronograma de la obra, de repente por un hecho de que se sienten que tienen la experiencia y con el orgullo en alto, no piden ayuda, por decirlo así, ¿no?
Esa es la decisión que se tomó para cambiar el cronograma de la obra, los primeros frentes de ataque de la obra, debió haber sido más concienzuda. Se debió haber reunido todo el equipo y haber tomado la mejor decisión. Prácticamente la decisión fue bilateral, fue de 2 o 3 personas. Bueno, gracias Cintia, un aplauso por favor por la presentación, Cintia. Gracias.